El estreno de La Monja 2 es uno de los estrenos más esperados por todos los fanáticos del cine del terror. Y es que no puede pasar desapercibida una de las películas que forman parte del universo de El Conjuro. Sin embargo, resulta muy interesante para mí compartir contigo un análisis de esta película, pero desde la vista de la Iglesia Católica, puesto que esta película está llena de signos y misterios que envuelven a la religión. Pero antes de continuar, quiero advertirte que este video está lleno de spoilers, por lo que si aún no ves la película, lo haces bajo tu propio riesgo. Sin más que decir, comencemos con el análisis de La Monja 2. La Monja 2 se centra en el regreso de Balak, 5 años después de su derrota temporal en la abadía de Santa Carta, a manos de la hermana Irene y del padre Burke. Después de escapar de la abadía dentro del alma del granjero, Balak ahora está causando estragos en toda Europa y poniendo en peligro a los jóvenes estudiantes de un internado francés. La hermana Irene es enviada por la misma Iglesia Católica a luchar contra el demonio nuevamente, y su batalla revela algunos detalles bastante interesantes sobre la historia de fondo de Irene, que resaltan cómo es que Balak ha elegido a sus objetivos. Pero antes de continuar, es importante que entendamos de quién se trata este demonio. Balak, por si no lo sabes, se trata de un personaje medianamente ficticio, pues en la película se le da otra imagen y otra forma de lo que en realidad es. El primer registro que se tiene acerca de este demonio es la que aparece en el libro La llave menor de Salomón, que se trata ni más ni menos de un grimorio de autor desconocido que data del siglo XVII. Se trata así pues de uno de los libros más importantes y populares de la demoniología, siendo así un instructivo de ritos e índices de espíritus malignos. En este libro se mencionan 4 nombres para referirse a este espíritu: Balak, Baalak, Balú o Ualak. Se dice que es el presidente más grande y poderoso que aparece en la figura de un niño con alas de ángel montado sobre un dragón bicéfalo, es decir, de 2 cabezas. Da respuestas verdaderas sobre tesoros ocultos y gobierna 38 legiones. El nombre de este demonio no aparece en ningún momento en las Sagradas Escrituras, por lo que solo tenemos pocos registros acerca de este personaje y de autoría anónima, datando así de la literatura de la Edad Media. La segunda mitad de la película introduce una nueva reliquia en el universo del Conjuro: los ojos de Santa Lucía. A lo largo del filme, la hermana Irene recibe visiones del intento marital de Santa Lucía, la santa patrona de los ciegos, y de la influencia de Balak en esos eventos cuando el ángel caído intentaba volver a su pleno poder. Es en este punto donde empieza a adentrarse cada vez más la historia de la iglesia. ¿Quién fue Santa Lucía? Aunque en la película se nos intenta dar una breve descripción de su vida, su martirio y la importancia de la reliquia, los hechos reales son un poco alejados de la verdad e incluso algunos datos pueden pasar desapercibidos. Aunque recordemos, se trata de una película donde existe demasiada ficción. Santa Lucía nació en Siracusa, Sicilia, una ciudad de Italia, a finales del siglo III, durante el reinado del emperador Diocleciano. Fue criada en una familia cristiana y desde muy joven dedicó su vida a la fe y la caridad. Y a pesar de su belleza y su riqueza, Lucía hizo voto de castidad y repartió sus bienes entre los pobres. Su madre Eutiquia, cuando quedó viuda, quería hacer casar a la hija con un joven paisano. Lucía, que había hecho voto de virginidad por amor a Cristo, obtuvo que se aplazara la boda, entre otras cosas, porque la madre se enfermó gravemente. Devota de Santa Águeda, quiso llevar a la madre enferma a la tumba de esta santa. De esta peregrinación la madre regresó completamente curada y por eso le permitió a la hija que siguiera en el camino que ella deseaba, permitiéndole dar a los pobres de la ciudad su rico dote. El novio, rechazado por Lucía, tomó venganza de la peor manera, acusando así a Lucía frente al procónsul Pascasio de ser cristiana. Amenazada con ser llevada a un prostíbulo para que saliera impura, Lucía dio una sabia respuesta
a sus adversarios. El cuerpo queda contaminado solamente si el alma es consciente. En la película se nos muestran imágenes de cómo pudo haberse realizado el martirio de Santa Lucía. Sin embargo, son meras especulaciones. Su martirio no está atestiguado por fuentes contemporáneas a las de la época en la que sufrió la persecución, sino que más bien está relatada por datos hagiográficos. El más antiguo de estos relatos es uno que se encuentra en un martirión griego, que fue redactado un siglo después de haber sufrido su martirio, por lo cual no se tiene certeza de cómo sucedió en realidad. El relato griego, que data del siglo V, y el relato latino, que data del siglo VI al VII, son idénticos en lo fundamental, aunque difieren en algunos detalles. Según el martirión griego, Lucía fue decapitada, en tanto que según la Pascio latina, fue martirizada por uno o varios golpes de espada. En relación a lo que se tiene acerca de los ojos, que es la reliquia que se usa como fundamento en la película, no se tiene certeza que en realidad haya sucedido. Existen varias leyendas acerca de sus ojos. Una de las que más resuena es que la belleza de sus ojos hizo que uno de sus pretendientes se perdiera rotundamente. Ante esto, Lucía decidió arrancárselos y enviárselos, y es así como, viendo su grado de valentía, su pretendiente se convirtió a la fe cristiana. Añadido a esto, una leyenda medieval dice que mientras Lucía se presentaba ante el tribunal, seguía observando, aunque ya no contaba con sus ojos. Otra versión afirma que el procónsul Pascasio ordenó a los soldados que le arrancaran los ojos a Lucía antes de ser llevada a la muerte. Después de haber hecho esto, Dios le concedió unos ojos aún más hermosos y brillantes que los que ya tenía. Pero como lo mencioné antes, se trata de meras leyendas. No se ha documentado históricamente que existan las reliquias específicas de los ojos de Santa Lucía. Las reliquias tradicionales de Santa Lucía se centran en partes de su cuerpo, como huesos o fragmentos de sus restos mortales. De la misma manera, en la película se nos dice que Lucía fue llevada al fuego, pero esta no se quemó, situación de la cual no existen registros, ni siquiera leyendas que hablen de un suceso así. Siguiendo con la secuencia de la película, encontramos lo siguiente. Las visiones que mantiene la hermana Irene muestran la reliquia de los ojos de Santa Lucía y cómo es que el demonio quiere apoderarse de ellos para obtener más poder. Pero antes de esto, tenemos flashback de Irene y nos cuenta cómo es que su padre la internó en un hospital psiquiátrico. Esto debido a que la madre tenía visiones iguales a las que Irene tenía en su vida. En la batalla final, mientras el demonio intenta quemar a Irene, se da cuenta que ella y su madre compartían un mismo don por ser descendientes de Santa Lucía. Es aquí donde nos encontramos con otro punto de intersección con la iglesia. Si repasamos la vida de Santa Lucía, se trata de una joven que fue martirizada a la edad de 21 años. Y como ya lo mencionamos antes, según la tradición cristiana y la mayoría de las fuentes históricas, Santa Lucía nunca tuvo hijos, por lo cual no existe su descendencia. Su vida está asociada principalmente con su compromiso con la fe cristiana, su voto de castidad y su dedicación a la caridad y el servicio de los menos afortunados. Agregado a esto, a Santa Lucía se le conoce como Santa Lucía, Virgen y Mártir, por lo que el argumento que se nos muestra en la película de sus descendientes resulta meramente imposible. Siguiendo con la línea de la película, se nos muestra que el demonio ha ido siguiendo un recorrido en Europa hasta llegar a un internado de Francia, donde, según lo que se nos dice, se encuentran las reliquias de los ojos de Santa Lucía. Sin embargo, la realidad es otra. Según la leyenda, el general Jorge Marieche transfiere el cuerpo de Santa Lucía de Siracusa a Constantinopla alrededor del año 1039. Esto para alejarla del periodo en que la ciudad de Siracusa fue invadida y saqueada por los sarracenos. Años después, durante la Cuarta Cruzada, en el año de 1204, el duque de Venecia, Enrico Donaldo, encuentra en Constantinopla los restos de Santa Lucía y los lleva a Venecia, específicamente en el monasterio de San Jorge, y en el año de 1208 los hace trasladar a la iglesia que es dedicada a su memoria en la misma ciudad de Venecia. Finalmente, en el año de 1861, los restos de la santa son dispuestos en la iglesia de los santos mártires
Jeremías y Santa Lucía, donde hasta el día de hoy descansan debajo del altar en una vitrina de cristal. El final de la película puede ser de lo más confuso. Al principio de la película vemos a la hermana Debra, una joven novicia que expresa su dificultad para aceptar los milagros, tales como la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras Irene le explica la importancia de la fe. Esta secuencia es muy importante para entender y explicar el final de la película, pues en estos momentos vemos cómo la hermana Irene y la novicia Debra hacen una oración sobre el vino, y no es nada más y nada menos que la misma oración que se hace durante la consagración en la Eucaristía. La siguiente imagen nos muestra al demonio desterrado al entrar en contacto con este líquido y todo termina. Pero, ¿es posible este suceso? ¿Será que una monja tiene la facultad, según la Iglesia, de convertir el vino en la sangre de Cristo? Según la doctrina de la Iglesia Católica, la consagración del pan y el vino en la Eucaristía está reservada al sacerdote ordenado. Esto se basa en la enseñanza tradicional y en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. El mismo Catecismo, en su párrafo 1411, establece lo siguiente: solo el sacerdote ordenado puede presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Del mismo modo, el Código de Derecho Canónico, en el Canon 900, establece que solo el sacerdote válidamente ordenado puede ser ministro de la Sagrada Eucaristía. Además de estas citas, esta enseñanza se basa en la tradición de la misma Iglesia. Jesús instituyó este sacramento en el momento de la Última Cena, y los sacerdotes, como sucesores de los apóstoles, son los únicos que tienen la autoridad de celebrar este sacramento y realizar la consagración, por lo que las monjas, aunque tienen un importante papel en la vida de la Iglesia, no tienen la autoridad para realizar esta función específica de la consagración. Pero recordemos una vez más, es una película y se trata de mera ficción. En conclusión, si eres un fan del cine de terror, está bien que disfrutemos de este maravilloso arte. Sin embargo, nuestra fe debe de tener buenos cimientos. El analizar este tipo de películas requiere de una mentalidad en la que comprendamos que lo que vamos a ver no es 100% real. Hay detalles que, por muy mínimos, y si no conocemos en lo que decimos creer, pueden cambiar nuestra percepción y crearnos ideas falsas acerca de todos los detalles que engloban a la Iglesia. Pero, ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y dejar tu like. Recuerda siempre compartir y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que sigo subiendo. Yo soy Daniel y nos vemos hasta la próxima.